Bienvenidos a Hong Kong, un lugar donde millones de personas conviven en muy poco espacio y donde cada metro cuadrado cuenta. Este sitio lo recordaremos por tener el peor alojamiento hasta la fecha. Acompáñanos en esta aventura descubriendo la ciudad por primera vez desde el punto de vista de dos extranjeros. ¡Vamos allá! Ya tenemos nuevo sello en nuestros pasaportes. Hong Kong ha sido el immigration más rápido que hemos hecho en nuestra vida. El mío ha durado como 5 segundos. Ha llegado, me ha mirado, puesto sello, venga, para adelante. Así que muy bien, así se agradece. Qué ganas de comenzar esta aventura por aquí. Va a ser un poco corta, solo vamos a hacer 2 noches y ahora vamos de camino al alojamiento. A ver, que ahora tenemos otro control de pasaportes. Creíamos que era tan fácil como venga, ala, un sello y ya está, y resulta que no. Llegar a Hong Kong es como aterrizar en otra dimensión. Es una de las ciudades más densas y verticales del planeta. Después del primer impacto, vamos directos al alojamiento. Estamos intentando encontrar el alojamiento. Hemos llegado a un lugar muy, pero que muy extraño. Esperemos que no sea aquí, porque esto se ve pero feo. Y me alegro si no fuera este piso. Vamos a seguir buscando. Bueno, hemos encontrado el lugar donde hacemos el check-in. Está regido por un indio. El problema es que nos pide 180 dólares de Hong Kong y lo necesita en efectivo y ahora tenemos que estar haciendo el cambio. Vamos a poner el código secreto, así que no miréis. Y ahora nos va a llevar a la habitación, así que a ver qué tal. De momento la recepción se ve bien y todo limpito, así que muy bien. Vamos a ver la habitación. Hemos pagado 30 euros por noche. 30 euros por noche, es decir, nos quedamos 2 noches, 60 euros. ¿Listos? ¿Preparados? Allá vamos. Venga. Ya está, esta es la habitación, ya la habéis visto. La cama, el hueco que tenemos, lo que nos entran en los pies y el baño. Pero señor, Creo ¿no que puedo la pasar? parte del baño es la parte más cómoda. Sí, yo creo que si no puedo dormir bien en la cama voy a venir a dormir al baño. El espejo aquí fuera, muy práctico. Y el aire enfocado a nosotros. No hemos abierto todavía ni la cortina. A ver si paso. Ahí tenemos la televisión. Y vista, pues fantástica. El cristal no tiene mierda. No funciona la lámpara y el aire. Recordar que en China nos quedamos por 35 euros la noche en un hotel de 5 estrellas. Y aquí por 30. Pero lo vamos a disfrutar, nos vamos a reír y os lo vamos a contar. Dale a like, suscríbete. Mucho apoyo a estos vídeos. Queremos llegar... Mucho apoyo. Que Mucho la apoyo. próxima vez en Hong Kong podemos pagar pues, Sí. 40 euros. Eso es, por un upgrade que tengamos el pasillo 20 centímetros más grande. Así que por favor, compártelo a todos tus seres queridos y no queridos. Hemos hecho un examen riguroso de la cama, no queremos bichos, de verdad. Parece que está todo bien. De hecho, hay que decir que el colchón es el mejor que nos hemos encontrado. Es finito, parece cómodo y blandito, mejor que muchas de otras camas. He estado revisando, parece que no hay nada. Pero eso lo descubriremos mañana o pasado. De momento ha pasado la prueba. Primera inspección, he mirado incluso abajo el somier. Bueno, no es somier, es madera. Si dormimos y no cogemos bicho, está ok los 30 euros. ¿O no? Sobre todo. Es tan pequeño que no hay cucarachas. Podemos confirmar que no hay cucarachas. En otros alojamientos al final quedaba la duda. Aquí no queda la duda. Como no estén detrás de la televisión de limpieza, hay que decir. Si hay un sitio que me fío, es que ahora está la maleta porque no entramos. Es el baño. Impoluto. Muy bien. Pues nada más que decir. Es lo que es, lo estamos pasando bien y ya está. Ahí sale Senia, por la puerta. Muy divertido este hotel. El edificio cuenta con 2 ascensores, uno que te deja en los pares y otro en los impares. Y es tan chiquitito y hay tantos pisos, pues que es imposible coger el ascensor. A veces esperas, se abren las puertas, está lleno y tienes que esperar a la siguiente ronda, que a lo mejor te van 5 a 10 minutos hasta que lo consigues. Así que estamos subiendo por las escaleras, que no son las mejores escaleras del mundo. Y bueno, ahí hay una lata llena de cigarrillos, o sea que el olor os lo podéis imaginar. Y también sacan la basura aquí fuera. Entonces, no está demasiado limpio. Estamos en el 8, tenemos que ir al piso 10, que es donde está la recepción. Y en principio hay al menos 16 plantas hacia arriba.
Pues nada, aquí estamos subiendo escaleras. Hacemos un poco de deporte, ya que este alojamiento no tiene gimnasio. Esto no es un hotel, es una lección de supervivencia urbana. Salimos a la calle. Y aquí es cuando Hong Kong empieza a mostrar su verdadera cara. Nos hemos encontrado aquí una tienda de Rolex, una tienda de Cartier, tiendas de pakistaníes e indios vendiéndote cables enrebujados y cargadores. Es una locura el contraste entre tiendas súper caras como esta. Tenemos aquí también ahora que viene Chanel. Y justo aquí, detrás de este autobús XXL, hay un mercado tipo indio pakistaní que te venden de todo, de cualquier cosa que necesites. Te cambian oro, monedas, lo que sea. Y entre estas tiendas tan lujosas también hay las típicas tiendas de todo a 100 que te venden una Coca-Cola, agua, cigarrillos, lo que sea. Así que chocante, muy chocante. Rascacielos gigantes, tráfico, carteles, idiomas mezclados, olor a comida, todo ocurre a la misma vez. Caminando llegamos a uno de los lugares más conocidos de la ciudad, el Paseo de la Fama. Pero en vez de con pies, con manos. Están las manos de diferentes actores, actrices. Está toda la barandilla del paseo llena de manos. Y delante está este skyline que es precioso de Hong Kong. Se extiende hasta que se pierde la vista. Por allí siguen habiendo edificios. De ahí continuamos nuestro paseo encontrándonos algunas sorpresas por el camino. Aquí en la calle tal cual aparecen las personas que se buscan por la policía. Y aparecen aquí tal cual en el medio, pues a mí me parece bien, porque así todo el mundo podría identificarles. Pero me ha sorprendido, eso no lo había visto yo nunca. Decidimos cruzar el río en el transporte local. Y hacer una caminata que por lo visto desde arriba, desde lo alto de una montaña, se va a ver muy buenas vistas por la tarde-noche. Así que nos vamos hacia el otro lado. Nos ha costado $5 hongkonenses, que vienen siendo como 75 céntimos o algo así, por lo que muy bien. Y después lo cogeremos otra vez de vuelta, porque si no, no hay forma de llegar al otro lado, o al menos que nosotros conozcamos. Así que a disfrutar de este paseíto. Yo creo que va a durar como unos 5 minutos, está justo enfrente. Al llegar, parada express para comer y a continuar con el paseo. Acabamos de pagar en el restaurante, no hemos podido hacerlo ni con Visa, ni con Master, ni con Samsung Pay, tampoco con WeChat o Alipay que veníamos utilizándolo en China. Tampoco tenemos internet. Hoy nos dijeron que había que ser nacionalidad china para hacerlo, pero bueno. Nos han dado billetes y monedas, está el de 10, está pero bien chulo. Muy colorido. ¿Te vende otra vez el de 20, León? sí. Hong Kong es la ciudad de León. Sí, el de 50 verdecito. Y las monedas se ven bastante bien. La de 5 es algo más gorda. Esta es tipo estrella, que son de 2. Y la de 1 es más normal, tradicional. Pero hemos llenado el estómago y ahora a continuar. Una locura de ciudad. Parece que estamos en Nueva York con los rascacielos, con los autobuses, los taxis. Mirad qué taxis. Está muy divertido andar por aquí, estamos totalmente perdidos. Intentamos ir a unas escaleras mecánicas que son las más grandes del mundo y no sabemos por dónde ir. Nos han dicho recto, 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 está muy lejos. Aquí entre andamios de bambú parece que nos vamos acercando ya a las escaleras más largas del mundo. Escaleras mecánicas más largas del mundo, que deberían de estar más o menos por aquí, por la zona. Nos han dicho que ya casi estamos llegando. Y parece que son estas, pero no es en un solo tramo, son un montón de tramos de escaleras mecánicas. Entonces, un poco de decepción. Pues vamos allá. Escaleras más largas del mundo que en realidad son muy chiquitas, son tramos muy chiquitos. Y de hecho ya lo hemos hecho un poco en China. ¿Cuál era? El Heaven's Gate. Hicimos una montaña en la que bajamos 7 tramos de escaleras muchísimo más largas que esta, que parecías que te ibas a meter a la magma, ya al centro de la Tierra. Pues al parecer ya hemos llegado, no sabemos, pero nos han vendido la moto del gitano arrancada. Esto eran un montón de mini tramos de escaleras, que entre ellos incluso había que andar mucho. Así que esto puro marketing. Queremos ir hacia el pico de la montaña, o sea que nos ha venido bien. Conclusión, pues esto de las escaleras mecánicas llegaba hasta más o menos la mitad y después hay que subir un montón de escaleras. Este ya es el segundo tramo de escaleras que subimos. Justo ahí abajo había más. Qué gracioso el que lo inventó. ¿Te imaginas que has subido todas las escaleras
que está reventado. Y llegas a un lugar cerrado, es como un patio interior, que no da nada más que a una urbanización. ¿Sabéis lo que hemos hecho? El gilipollas, es lo que hemos hecho. Hemos subido todas las escaleras, estaban cerradas, hemos bajado, nos hemos intentado meter por un camino. Había ahí, yo que sé, una persona de seguridad de una urbanización, ha dicho, aquí no pic, te vas. Y nos hemos ido y vamos a buscar dónde cogemos el tranvía, que por aquí no hay nada. No hay nada, hemos hecho el tonto. Un timo, las escaleras estas que te llevan a la nada y te confunden. Perfecto. Vistas de Hong Kong, desde el pic. Todo esto es pis. Todo. Huele fatal. Bueno, mira, aquí igual vienen estos dos, igual suben estos a mear. Todo lo que hemos subido, lo acabamos de bajar. Ahora cogemos el tranvía, lo volvemos a subir, disfrutamos de las vistas si es que podemos y cogemos un bus y lo volvemos a bajar. Si piensas que somos unos auténticos gilipollas, dale a like a este vídeo. Todas las escaleras mecánicas que hemos subido, todas, las estamos bajando sin broma ninguna. Ya estamos casi a los pies de los rascacielos y vamos a coger el tranvía que nos hemos encontrado justo abajo de todas las escaleras cuando estábamos subiendo. Estamos enfadadísimos con Trump, el de Estados Unidos y el que nos lleva al pic. Así que vamos a coger un autobús y listo, porque no nos ha hecho gracia toda la vuelta que hemos dado, así que confiamos más en nuestro amigo el autobusero. Ya estamos montados en el autobús y hemos cogido el mejor sitio en la parte de arriba y el frontal, así que vamos a tener unas buenas vistas de la ciudad. Hemos llegado a la parte más alta, al pic. Nos ha sorprendido muchísimo que nos ha dejado tal cual en un centro comercial y hemos tenido que subir a la terraza y ahora ya empiezan las vistas. Vaya, esto es una locura. Se ven espectaculares, se ve todo el río Negro. Es que claro, en la cámara prácticamente no se ve mucho, pero de verdad que es muy bonito. Una pasada, de verdad, una auténtica pasada. Mereció la pena, estamos aquí, hemos tenido que andar mucho, hemos cogido las escaleras más largas del mundo, hemos subido, bajado, vuelto a subir, queríamos coger un tram, luego hemos cogido un bus, mereció la pena. El paseo en bus excepcional, cogimos la primera línea, estuvimos viendo absolutamente todo, la subida, los rascacielos y ya hemos llegado, así que vamos a disfrutar de este momento. Edificios hasta donde alcanza la vista, la silueta de las montañas al fondo, el mar que se integra con la ciudad, en este momento entiendes la verdadera escala de Hong Kong. Después de tantas sensaciones, toca cenar. Hong Kong también se descubre a través de la comida, si es que tienes suficiente dinero en efectivo encima. Estamos en la búsqueda de encontrar, algún sitio para comer, pero de momento no nos convence. Viniendo de China los precios son bastante más caros. La tristeza máxima, hemos entrado a este restaurante, hemos pedido un poco de pasta con carne. En lugar de darnos los palitos chinos para comer, al colega de al lado pues le han dado los palitos a nosotros tenedores porque somos extranjeros y había que pagar en efectivo, no teníamos suficiente para 2 platos. Así que a lo pobre hemos comprado solo uno para compartir. Nos vamos ya del restaurante. Acabamos de ver una cucaracha andando ahí libremente por el restaurante, pero ha estado bien. Si había cucarachas, el sabor de cucaracha le ha dado un toque picantito. Le pusieron un montón de pimienta o cucaracha machacada. Riquísimo. Y de vuelta a nuestro edificio, sorpresa. En las escaleras para subir al edificio han montado aquí un altar satánico. Bueno, hay cucarachas. Y mirar esto, tal cual veis la vomitada, mirar aquí la cucaracha. Aquí hay sangre. Esto es para subir por las escaleras, hay sangre para subir por las escaleras al lugar donde vivimos. ¿Vinimos de aquí? No, no vinimos de aquí. Yo creo que esto es para pincharse como... Y nada, salimos de aquí. Vamos a coger el ascensor. Es gigante. O sea... ¡Boom! Madre de Dios. Las escaleras de este edificio, son una joya. Estas son otras. Hemos tomado el plan B, que ha sido subir el ascensor, y como solo para en los números pares, pues hemos tenido que ir por otro lado. No sabemos ni dónde estamos. Estamos más perdidos. Bueno, vamos a intentar llegar al lugar. A ver si lo conseguimos. Estamos perdidísimos. Entonces hemos decidido subir por las escaleras. Las escaleras de los vómitos de sangre, cucarachas, etc. A ver, que esto pinta bien. Lo tenemos, esta es la repetición. Sí, hemos llegado. En nuestra habitación.
Listo. ¡Hala! Ni tan mal. 5 minutos después. El internet no nos funciona. Estamos yendo a quejarnos a la recepción. Y para eso hay que subir por las escaleras otra vez. Yo me río por no llorar. Y Senia, pues lo mismo. Al día siguiente, Hong Kong vuelve a sorprendernos, porque más allá del hormigón también hay naturaleza. Eso es lo mejor para airear los sobacos. Si te huelen, te das un poquito, así, y listo. Es una técnica milenaria de los ancianos de Hong Kong. Ahora vamos a entrar a Nan Lian Garden, que es un parque en la ciudad, pues más o menos de este tamaño, con un par de lagos, a ver qué tal. Estamos en medio de toda la urbe. Aquí estamos con pequeños rascacielos que, bueno, no se ven porque tenemos una autopista que pasa por encima nuestra. Y a ver qué tal, hay mucho ruido de coches, a ver qué es lo que nos encontramos. Este es uno de los parques más famosos de la ciudad. Un espacio de calma en medio del caos. Aquí dentro hay lagos artificiales, puentes de madera, pabellones tradicionales, nenúfares llenos de vida, bonsáis y árboles cuidadosamente podados, y senderos de piedra que atraviesan todo el parque. Todo ello construido siguiendo el estilo clásico chino. Ya nos vamos del parque, ya ha terminado nuestra visita. Ha sido una experiencia muy bonita, un parque 100% recomendado. Los árboles bien cuidados, todo el suelo limpio, los edificios bien mantenidos, música durante todo el camino tipo zen. De verdad, una experiencia 100% recomendable. Si vienes a Hong Kong, pásate por aquí, que de verdad que lo vas a disfrutar. Y más tarde, de vuelta al pequeño caos de la ciudad. Aquí en Hong Kong también se ven muchos puestos callejeros, carniceros, pescaderos, vendiendo verduras, frutas. Es un poco locura, ¿eh? Entre ciudad súper grande con los rascacielos y después todas las estructuras de bambú que te vas encontrando por la calle, que no se ven nada seguro. Es que incluso se ve a través ahí de las lonas que han colocado. Así que una locura de ciudad, entre tecnología y antigüedad. Esto no lo había visto ni en China. Hay el pollo normal, un pollo amarillo y un pollo azulado. Debe ser el que da los huevos azules. Senia, hay pollos azules ahí. Ya verás cuando los vea. ¿Ves? ¿Y eso qué es? Azul. La señora se lleva el pollo azul. Pues nada, va a juego con su color de... Parece que va en pijama la señora. Con su atuendo azul se lleva el pollo azul. Ahora estamos caminando por una zona que nos ha encantado, con estas casas de colores. Se ve una zona más o menos pobre, pero al mismo tiempo, como lo tiene muy bien pintado, pues se ve muy bien. Y todavía conservan de la fiesta nacional las, no sé cómo se llama esto, lámparas de papel, pues todavía están por aquí puestas. Pues sí, un lugar muy bonito, con muchos murales, con mucho colorido, nos gusta. Seguimos explorando y llegamos a un templo increíblemente colorido. Un contraste brutal con los rascacielos que lo rodean. Pues se ve que la gente al entrar a este templo le toca la nariz, las patas a esta figura. No sabemos por qué, pero se lo hacen. Yo también. Es el templo de Chifón y ahora tenemos un grupo y nos va a adelantar, así que vamos a estar todo el rato con un montón de chinos por delante nuestra. Un templo muy moderno con escaleras mecánicas. Aquí vemos un mural en el suelo grabado como en piedra. Abajo se ven los diferentes años que aquí en China, bueno, estamos en Hong Kong, cada uno va representado con un animal. Yo, por ejemplo, soy el caballo. Senia es... El gallo. Senia es el gallo. Es mucho mejor el caballo, hay que decirlo. Senia, vamos a coger incienso, porque me están dando envidia, todos tienen incienso. Sí, ya tengo mi incienso, ahora lo voy a quemar y voy a subir a hacer unas oraciones. Lo vamos a poner en el centro, normalmente hay como unos calderos de hierro y ahí lo colocas y dejas que se queme. Yo deseo también que le deis mucho like y compartáis este vídeo, así que voy a rezar por ello. Senia, ya tengo mi incienso. Mira, ahí están, no sé, haciendo algo. Sí, no sabemos lo que hace, están con unos palitos. Senia quiere algo así de que según el palo que cae es el que determina tu suerte. Yo ya no necesito que se caiga un palo que me diga que voy a conocer a una persona excepcional, porque ya la tengo, que me aguanta. Incienso, figuras, sonidos suaves, aquí el tiempo parece ir a otro ritmo. Hong Kong no es solo modernidad, también es tradición, espiritualidad y mezcla cultural. Yo he rezado como
me han explicado, y he puesto los 9 mini inciensos ahí en la zona central, pero podía haber ido poniendo a diferentes dioses. Pues yo solo le recé al dios del like y de la suscripción, a todos los demás nada. Todos los templos que hemos ido visitando, la verdad es que no estaban tan llenos de muñecos, de figuras así como de dibujos animados. Está hecho un poco para niños, parece ser, porque está todo lleno de figuritas. Ahí hay un gato bebiendo un té con pajita. Aquí un caballo y un muñeco cabezón. No sé, un poco raro. Esto es más común, ¿vale? Que haya figuras coloridas, que haya las estructuras con muchos detalles y diferentes colores, sí. Pero que haya muñecos cabezones así como este, es la primera vez que lo vemos. Ah, y aquí estamos en otro lugar donde puede dejar el incienso, donde yo no lo dejé. Después de una vuelta por el templo, directos a comer, que esto de rezar da mucha hambre. Hoy vamos a probar una sopa de dumplings, unos dumplings normales y unos noodles, que es un tipo de pasta. Salsa con sésamo. Con sésamo y algo picante. Está buenísimo, hemos tenido suerte, lo estamos disfrutando. Hoy hemos acertado. Sí, sí. Más tarde decidimos andar sin rumbo, descubrir la ciudad a nuestro ritmo. La cantidad de viviendas que hay a nuestro alrededor, mirad todos los pisos, lo grandísimos que son, pero gigantes. Aquí hay miles de viviendas. Me he dado cuenta que voy a juego con la carretera. Se recicla en medio de la calle. Rarísimo, ¿no? Para nosotros ver esto es súper raro. Caminamos entre edificios enormes, grandes avenidas, hasta llegar al famoso mercado del Moco. Aquí nos encontramos ahora en la zona Moco, un nombre precioso si hablas español. Digamos que es un mercadillo y tiene un montón de puestos, comida callejera, y vamos a estar paseando por aquí a ver qué es lo que nos encontramos. Esto está súper silencioso. No hay nadie que grite, que te venda las bragas a 1 euro, chiquilla, a 1 euro. Nadie vende melones, 2 a 3, nada. Aquí nadie habla, así que una tristeza. Sujetador, 1 a 5, 2 a 10, 3 a 15, 4 a 20, llévatelo, última oportunidad. Como una granadina, venga, llévate una granadina, tengo una naranja, algo así, pero en chino. Al llegar al final del mercado, empieza la conocida calle de las zapatillas. Aquí tenemos Nike, Armour, Adidas, Puma, Asics, de todo lo que te puedas imaginar, y son tiendas que venden mayoritariamente zapatos. Y bueno, básicamente es una calle muy comercial, basado en el turismo, bueno, en venderte un poco que dentro de Hong Kong hay una calle llena de zapatillas. Y ya está. Y para terminar el día, paramos a comer en uno de esos sitios de comida rápida, barata y llena de sabor, que te salva la vida después de un día largo. No, no lo hacemos delante de las cámaras porque vamos a quedar en ridículo y nos vamos a manchar. Así que cortamos. Al salir del restaurante nos cruzamos con una figura muy especial, Jackie Chan, un icono que representa perfectamente a la ciudad de Hong Kong. Cine, acción, cultura popular y proyección mundial. Y con esto poco a poco nos despedimos de la ciudad. Nuestra estancia por Hong Kong ya llega a su fin. Hemos pasado 1 día y medio y nos ha dado tiempo a descubrir diferentes aspectos de la ciudad, desde las zonas algo más pobres, tradicionales, mercados locales, hasta las zonas más ricas, como en la que nos encontramos ahora, con rascacielos, donde hay muchas luces, mucho dinero. Y sí, ha sido una experiencia que nos ha gustado muchísimo. Nos quedamos con ganas de más, así que en el futuro volveremos a este país para que nos siga sorprendiendo. Hong Kong es intensa, es caótica, es incómoda a veces, pero también es fascinante. Una ciudad no apta para todos los públicos. Por aquí cerramos ya este episodio y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Enhorabuena porque ya has llegado al final del vídeo. Este es el momento en el que te suscribes si todavía no lo has hecho, le das un pedazo de like para saber que te ha gustado y pulsas clic en el siguiente vídeo mientras que yo te pongo un poco de música. Piripipiripam, pirim pim pirim pam pam, pirim pam param pam, pirim pim pirim pam.